Bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 141, en la que nuestro señor arzobispo va desgranando cada semana diferentes personajes bíblicos que nos ayudan a aprender a orar orando. Este año, como les digo, estamos adentrándonos en los personajes bíblicos del Antiguo Testamento que nos enseñan a orar. Y lo hacemos delante de la presencia de Jesús, Eucaristía, de Cristo, hostia, donde aprendemos a orar orando. Esta semana nos vamos a centrar en el profeta Eliseo. Eliseo, con la oración de este profeta, sucesor de Elías, que pide a Dios que abriese los ojos de su criado y después de los enemigos que lo buscan, para que tuvieran una visión más profunda de la realidad y conducir las cosas a evitar una guerra. Queridos hermanos, esta semana todos vamos a intentar ver cómo la oración nos abre los ojos para ver más allá de nuestros sentidos. La oración nos proporciona la certeza de la presencia providente y amorosa de Dios en nuestra vida, y la oración nos dispone siempre para hacer bien y construir la paz, nunca para encontrarnos en nuestras posiciones ni para ir contra los hermanos. Esta semana el texto bíblico en el que nos vamos a centrar para hacer luego posteriormente desde nuestras casas esa lección divina es el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 16 al 20, que a continuación les paso a leer. Eliseo respondió: no temas, somos más los que están con nosotros que ellos. Luego puso a orar diciendo: abre, Señor, sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, que vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los armeros descendieron contra él, y Eliseo suplicó al Señor diciendo: hiere a esta gente con una luz cegadora. Y quedaron deslumbrados conforme a la palabra de Eliseo. Él les dijo: no es este el camino, sino esta es la ciudad. Seguidme y os conduciré al hombre que buscáis. Y los condujo a Samaria. Pues escuchamos ahora las palabras atentas de nuestro señor arzobispo. Nos encontramos con otro gran maestro de oración, otro profeta, Eliseo, discípulo de Elías. Eliseo tiene un planteamiento también del hombre orante, del hombre de Dios. Podríamos decir que, como todos los profetas y como todos los discípulos, él tiene como unas cuantas claves que nos pueden ayudar a nosotros a vivir en una profunda vida de oración. Lo que pretendemos en nuestra Escuela Diocesana de Oración, que es aprender a orar orando. Es decir, nosotros no tenemos teoría sobre la oración, ni tenemos también una metodología propia, sino que asumimos, como los 2 años que dedicamos a hablar desde el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que era la oración cristiana, pues lo que pretendemos es recoger de todas las tradiciones de la Iglesia, desde la palabra de Dios, los santos padres, el magisterio, la experiencia de los santos, las mejores, lo que más nos puede ayudar a cada uno a su vida de oración, sabiendo que cada persona tiene su propio camino de oración y no es el mismo. Dios tiene para cada uno, como decía el poeta, casi un camino virgen de oración. El camino que nosotros recorramos será ese camino de oración que es propio para mí. Y un poco esto le ocurre también a Eliseo, el profeta Eliseo. Es verdad que es discípulo de Elías, es verdad que trata en algún momento de convencer a un criado para que le ayude para convencerlo. Lo cual, lo primero que yo hablaría de la oración de Eliseo sería una oración como
podríamos decir que cuesta mucho a veces en nuestra vida de relación con Dios y tal, una vida más bien de secundón, entenderlo. No es Elías, ni tiene la fuerza, ni la fama, ni el prestigio de Elías, pero él sabe aprovechar todo lo que pueda para su relación con Dios. Y él aprovecha todo lo que tiene para que desde ese papel discreto quizás trata de seguir al Señor con todas las consecuencias. Quizás no sea un planteamiento tan deslumbrante, tan espectacular como veíamos el sábado anterior con Elías, ¿no? Que se la juega allí en el monte y es capaz hasta de pasar a cuchillo a 500 profetas y parece como que, no, vale, bien, pero es un hombre también que en su vida de oración y de relación con Dios le preocupa todo. Le preocupa la guerra, por ejemplo. Trata de evitarla por todos los medios. Es un profeta que vive en sintonía con la realidad que vive, pero desde los sentimientos del Señor. Esto es importante, ¿no? Y él trata desde una postura sencilla, humilde, de ser fiel a los proyectos del Señor. Podríamos decir con toda sencillez y con toda humildad que Elías nos recurre y nos recuerda el camino de la oración y de la relación con Dios sencilla, en lo cotidiano, en nuestra vida de Nazaret, podríamos decir, ¿no? Aún desde su profetismo, aún desde que ha sido también capaz de seguir a un gran profeta, Elías, desde que ha recogido toda su fuerza y todo, pero es verdad que lo va a vivir en una situación como nos ocurre a nosotros también, ¿no? A veces nos ocurre en nuestra vida de relación con Dios, en nuestra vida cristiana. Hemos tenido un gran impacto, por ejemplo, hemos hecho un retiro, hemos ido a una hora santa, hemos tenido una experiencia con un hombre de Dios, hemos tenido y nos ha cambiado la vida, ¿no? Pero es verdad que eso exige luego una conversión vivida día a día en lo cotidiano. Estar impactado no es estar convertido. Ahora, también es verdad que nunca llegaremos a una conversión plena si no hemos estado impactados y enamorados. Por eso las dos cosas se necesitan. Se necesita ese encuentro vivo con el Señor que me impacte y que me cambie la vida. Necesito esa experiencia profunda del amor de Dios que nos ha cambiado a toda la vida, ¿no? Pero por otra parte, también eso hay que vivirlo luego en lo cotidiano, en la oración diaria, en el rezo quizás diario de la liturgia de las horas, en la Eucaristía frecuente. Es decir, yo tengo que dedicar todos los días un rato a estar con el Señor. Eso a mí me ayuda mucho en mi vida. Mira, yo siempre recuerdo mi primer impacto de encuentro con el Señor, que fue, me acuerdo siempre, pues tendría yo 14 años, ¿no? O menos. Y recuerdo que fue una experiencia de ejercicios espirituales. Yo recuerdo aquella tarde, que era un viernes, me acuerdo, porque los ejercicios terminaban el domingo y era el segundo día, o el tercero. Yo recuerdo que aquello me cambió la vida. Yo cuando me levanto de aquella oración, que tengo un rato largo, una tarde larga, yo digo, ya, yo he cambiado, yo no soy ya el mismo, no sé. Sentí como que se me había dado la vuelta al calcetín de mi vida. Sentía que había sido otra persona, ¿no? Pero tuve la gracia y la suerte a través de un director espiritual y sobre todo también a través de un grupo cristiano de la parroquia, de continuar día a día. Y me acuerdo que después de esa experiencia yo empecé a rezar todos los días un cuarto de hora de oración, que no era mucho, y que después de muchos años sigo orando mucho más, pero no he dejado de estar todos los días en esa oración. Yo creo que esto es un poco lo que es y nos enseña la oración de Eliseo, el trato personal que tiene con Dios este gran
también hombre de Dios, profeta, maestro, y que nos ayuda en estos personajes que estamos viendo del Antiguo Testamento y que los biblistas nos están encaminando para que conozcamos cómo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, podemos llegar a profundizar en todo lo que es la oración cristiana, porque, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento es la preparación a la venida de Cristo. Todo lo que hace es anunciar a Jesús, ¿no? Y luego lo que va a hacer el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de los Hechos de los Apóstoles, es anunciar a Jesús al mundo, ¿no? La vida de Cristo que cuentan los Evangelios se va después a transmitir a través de la vida de la Iglesia, que se refleja sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, de ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Primer punto, por lo tanto, que hace actual a Eliseo, una oración que nos tiene que llevar a todos, me parece a mí, a vivirlo en lo cotidiano, a vivirlo en el café por las mañanas, desde el café por las mañanas hasta cuando llego cansado y aburrido por la noche, hasta cómo encontrarme con un Dios cotidiano, como un Dios que no solo está en lo espectacular que estaba su maestro, que era Elías, sino en lo cotidiano. Él también se va a encontrar con algunas viudas, las va a ayudar, va a hacer un gran esfuerzo, pero a mí Eliseo me encanta porque al ser discípulo, él no se lo cree. Él sabe que su maestro es Elías y entonces trata de vivir esa realidad, pero se ha encontrado con un Dios que le lleva a vivirlo en la vida. Famoso libro de Boillon, que en los años 70 hizo furor, ¿no? Orar para vivir. Oramos para vivir. Oramos para vivir la vida desde el amor de Dios. Pero si no existe ninguna cosa en mi vida que no le dé importancia a Dios, todo lo que me acontece le importa a Dios. Teresita del Niño Jesús llega a decir: si yo pudiera sufrir sin que Él se diese cuenta. Por tanto, Teresita de Lisieux sabía que Dios le importaba todo lo suyo, no digamos el sufrimiento, pero todo el planteamiento. Hay gente que a veces vive una vida espiritual con Dios casi por lo civil, porque parece que Dios solamente se interesa por la media hora de oración o la misa que tiene y ya, hasta luego. Pero si es que tú te puedes seguir encontrando con el Señor en cada momento de tu vida, y Dios te habla a través de tantos mensajes de su amor. Contaba yo el día de Navidad en la homilía una experiencia que tuve en Roma cuando yo estaba estudiando allá. Un grupo de sacerdotes, sobre todo los que estudiábamos de Toledo, pues yo recuerdo que teníamos un retiro mensual con el padre Esquerda Bifet, que es este famoso escritor, tiene publicado muchos libros. Y él un día venía impactado, impresionado, porque había estado en Hong Kong dando ejercicios espirituales a 50 sacerdotes chinos. Y entre ellos había estado un obispo chino, que había estado más de 20 años en las cárceles de Mao, más de 20 años. Lo contaba él, allí metido en una celda, no veía más que en unos metros, al fondo una ventanuca que se veía un patio, como una especie como de torno, de un torno, veía algunas veces las manos que le daban la comida, pero se tiraba meses sin ver una persona. Y llegó a pasarlo tan mal, cuenta él, llegó a tener tanta experiencia de sufrimiento, de dolor, como de abandono de Dios, que llegó a pensar casi que había perdido la fe, o que por lo menos estaba pasando una noche oscura, un sufrimiento atroz. Pero dice que cuando estaba en la noche más intensa, más oscura, cuenta este obispo chino, y lo contaba a los sacerdotes que estaban allí, vio cómo caía una hoja seca en el patio. Y aquella hoja seca para él era una epifanía, una manifestación del amor de Dios. Aquella hoja seca le hablaba de que Dios vuelve, como vuelve la primavera, el verano, el otoño, el invierno, que Él vuelve a nuestra vida continuamente, ¿no?
y que, como nos decía Esquerda, dice, él viene impresionado, pues cómo Dios sigue enviando millones de mensajes a nuestra vida y a la vida de cada ser humano para que descubra que es amado por Dios. Cuando a veces fallan tantas y tantas cosas en nuestra vida, cuando estamos de vuelta de muchas cosas, cuando, sin embargo, el profeta Eliseo, el profeta de lo cotidiano, de la realidad, de lo sencillo, de lo de cada día, de aceptar en su vida a veces un papel secundón que no tiene la revelancia que tenía Elías, pero que es un hombre profundamente creyente, es un profeta también de claridades y sabe encender pequeñas luces en los caminos ordinarios de la vida. Segundo, Eliseo lucha por la paz en un momento de tensión y de guerra. A mí esta oración también me encanta, o este planteamiento orante también de Eliseo me gusta, porque todo lo humano me interesa. Hay gente que parece que no le interesa lo que ocurre en el mundo y la vida, me interesa todo. Eso lo dijo el Concilio Vaticano II. A los discípulos de Jesús, a los que seguimos a Cristo, nos interesa todo lo humano. No me va a interesar lo que está pasando de guerra, si hay más de 60 países en guerra, como dice el Papa Francisco, si estamos en un planeta en llamas. ¿Cómo no me va a preocupar lo que está pasando en Tierra Santa, en Israel o en tantos lugares de aquella zona, ¿no? O en Gaza, tantos muertos? ¿Cómo no me va a interesar? O los planteamientos o el terrorismo tremendo a veces que existe, o los conflictos, o el hambre. Vamos a erradicar el hambre del mundo. Llevamos siglos y el hambre sigue tan presente como la vida misma, por desgracia, ¿no? Mientras que unos mueren de hambre, otros viven en la opulencia, como dice la doctrina social de la Iglesia, lo repite continuamente, ¿no? Es decir, Eliseo es un hombre orante con los pies en el suelo. Y en aquellos momentos él vive el drama, que quiere parar una guerra. Él quiere luchar. Es una oración que le lleva a la vida. Es una oración que le lleva a actuar. Es una oración que le lleva a ponerse en la situación de los otros. Que en definitiva eso es la mayor caridad que podemos tener. A veces hay gente que piensa, ¿cómo puedo tener yo caridad? ¿Qué es la caridad? Ponerse en el lugar del otro. Todos queremos que los demás se nos pongan en nuestro lugar, pero nosotros no nos ponemos en el lugar de nadie, ¿no? Y eso es un poco... O sea, nosotros podemos estar tan tranquilos mientras que una gran parte del planeta vive en guerras, en conflicto, Ucrania, cerquita de aquí, en Europa, que pensábamos que las guerras ya se habían ido y que solamente estaban en los libros y ahora tenemos más guerras que nunca. ¿Dónde está? Es la realidad de un mundo sin Dios, que lo vive también Eliseo. Henri de Libac, este famoso teólogo jesuita francés, que era tan entusiasta, el Papa Francisco, pero también Juan Pablo II, y el Papa Benedicto XVI le cita mucho, ¿no?, a Henri de Libac. Él decía, está claro que se puede construir un mundo sin Dios, porque lo vemos por experiencia, que se construye un mundo sin Dios. El tema es que un mundo sin Dios se acaba convirtiendo contra el hombre y acaba destrozando al ser humano. Y es un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y en todo el mundo ha pasado. Se hace un mundo sin Dios y la única novedad que tenía era hacer campos de concentración, tanto de una línea como de otra, para matar a los hombres y para querer desterrar lo que es lo más grande que tiene el hombre, la capacidad de amar y de ser libre. Pues eso era capaz. ¿Por qué? Pues porque había que destrozar todo lo humano, ¿no? Que no quedase nada, ¿no? Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Y un mundo sin Dios es un mundo que se muere de tristeza, que agoniza. Y eso Eliseo lo vive, curiosamente, muchos siglos antes, en el Antiguo Testamento, y él estaba preocupado por la guerra, y estaba preocupado por los conflictos que había, ¿no? Y entonces empiezan enseguida todos los gobernadores, a lo que hemos vivido hace unos días en la Navidad, a hacer censos también.
que el rey David también vendrá después y hará también sus censos. Y en el fondo quiere hacer censos, que es como van a hacer Jesús en Belén, porque hace un censo, un gobernador. En el fondo los censos que eran ver los que teníamos para la guerra. Venga, a ver cuántos soldados, cuánta caballería, cuántos animales tenemos, cuánto tal, para la guerra, para matar. Eso en el fondo era eso, ¿no? Somos muy poderosos, ¿no? Tenemos que conquistar. Y eso es un poco, en el fondo, el drama tremendo que vive Eliseo, el profeta. Eliseo es un profeta de lo cotidiano, el hombre orante y ora en la vida, el hombre que ora para vivir en lo que es lo más normal y vulgar de la vida, ¿no? Eso que a veces nos cuesta a nosotros. Mirad, yo repito mucho y lo he repetido hasta la saciedad en este tiempo de Navidad y de Epifanía, lo he repetido, que todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. Por lo tanto, todo lo humano es digno de ser vivido. Se hizo semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Fijaros lo grande que es el ser humano, que ni Dios se ha querido perder el gozo de ser humano. Y esto es el misterio de la encarnación. Nosotros que a veces vivimos la vida con un desprecio a todo, pues fijaros lo grande, lo maravilloso, lo hermosísimo que es el ser humano, que ni Dios se ha querido perder el gozo y la alegría de encarnarse, de vivir nuestra vida. Ha vivido de niño, ha vivido de cuidado por una madre y un padre, ha vivido una vida oculta en Nazaret, ha vivido en lo cotidiano, lo de cada día, ha trabajado con sus manos, ayudando a su padre José en el taller de Nazaret, ha vivido, ha salido por las calles, ha tenido sus amigos, ha conocido lo que es la traición de los amigos. Jesús ha vivido una vida plenamente humana. Si no hubiese sido plenamente humana, no podía haber sido nuestro Redentor y nuestro Salvador. Precisamente es nuestro Redentor y nuestro Salvador porque precisamente ha vivido una vida plenamente humana. Ha sido plenamente humano, como es plenamente divino. Así lo explicaba el magisterio de la Iglesia, así lo ha explicado el Concilio de Nicea, que estamos celebrando ahora el 750 aniversario de la proclamación de Jesucristo también, que ya está en la fe siempre de la Iglesia, como 100% divino y 100% humano. Pero a veces nos cuesta, curiosamente, nos cuesta mucho aceptar que esta vida nuestra, tan humana, tan vulgar, y eso es lo que vive el profeta Eliseo. En la explicación que se nos ha hecho, él tiene ese hándicap de ser discípulo del gran Elías, ¿no? Profeta Elías, que aparece tantas veces citado por Jesús en el Nuevo Testamento y por el Nuevo Testamento, ¿no? Eres tú Elías, uno de los profetas, Elías, siempre se cita como el gran, eres tú Elías, ha venido Elías, eres Elías. O sea, pues Eliseo es el hombre que tiene que sustituir a este hombre deslumbrante. Siempre cuando uno está con una persona deslumbrante en todos los sentidos, siempre todo esto suscita muchas cosas. Y también suscita a veces también complejos, y suscita a veces también envidias, y suscita muchas veces el no saber cómo situarse. Pero él pone los pies en el suelo, el corazón en Dios, los pies en el suelo. Y están viviendo un momento bélico, un momento que van de guerra, y trata por todos los medios de hacer todo lo posible por parar la guerra. En el fondo está en la línea un poco de lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo. Es como una vida de oración trasladada a la vida real. Es como vivir el encuentro personal con Jesucristo, que te lleva a que ese encuentro personal con Jesucristo, en este caso con Dios, porque Eliseo está todavía en ese Antiguo Testamento que anuncia la venida del Señor, que va a preparar los caminos del Señor y que va a preparar al único mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, como dirá San Pablo y como dice también la carta a los Hebreos, ¿no? Pero esto es precioso para nosotros. Vivamos siempre en esta vivencia que nos ayuda también Eliseo. Le importa todo, le importa ayudar a que se supere
aquel conflicto bélico, a que la guerra cese, hace todo lo posible, está totalmente implicado y comprometido en la transformación del mundo según el corazón de Dios. Eliseo sabe lo que Dios no quiere y Eliseo no puede vivir cruzado de brazos ante un mundo que agoniza de tensiones, de sufrimientos y de dolor. Y la tercera y última clave, que también me parece que es característica prácticamente de todos los grandes maestros de oración de la Biblia y que nos parece que nos puede ayudar mucho, es que le lleva a vivirlo todo en clave misericordiosa. Eso aparece en Eliseo muchísimas veces. Si Elías trata a la viuda y trata de ayudarla y hace toda esa gran labor, ¿no?, con las viudas, los huérfanos, con todas las personas necesitadas, Eliseo también va a seguir ese rastro de su maestro. Es decir, él no tiene bajo ningún aspecto y bajo ninguna realidad el cruzarse de brazos, sino que en el trato personal con Yahvé, con Dios, va a tener un corazón misericordioso. La palabra misericordia, que significa dar el corazón al miserable, misericordare, pero tiene también otra acepción que en este año jubilar a nosotros nos puede ayudar muchísimo y siempre. El que tiene y cree en la misericordia del Señor es aquel hombre o mujer que sabe que su vida desde Dios siempre tiene solución. Eso es creer en la misericordia y eso es ser peregrino de esperanza. El día que yo pienso que mi vida no tiene solución, he roto ya con esa esperanza, con esa misericordia de Dios. Tu vida desde Dios. Si pensamos, por ejemplo, que hasta el último momento el Señor se dejó robar el corazón del buen ladrón y es el único hombre que Jesús ha canonizado, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Esto qué significa? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues significa que hasta el último momento uno no puede perder la esperanza, porque sabe que tu vida desde Dios siempre tiene solución. Mucha gente de nuestro tiempo piensa que su vida tiene muchos ceros. Yo lo explicaba así, ¿no? Tengo 0 en mi familia, he nacido en una familia tal, con muchos problemas. Tengo 0 en la salud, tengo 0 en que no me ha ido bien en la vida. Tengo muchos ceros, muchos ceros. Pero ¿qué ocurre a tantos ceros, 8, 5, 7, cuando tú pones un 1 delante, que sería Cristo? Porque todos esos ceros se te multiplican a tu favor. No es lo mismo tener 2 ceros, que serían 100, que tener 10 ceros. Cuanto la persona pone delante de todo aparentemente todas sus... Y esto es lo que va a hacer Eliseo también. O sea, es decir, no es cuestión en nuestra vida más que de vivir con los sentimientos de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. No es más que tener entrañas de misericordia. No es cuestión más que vivir la vida entrañablemente unido al Señor. Y eso Eliseo lo va a demostrar. Yo por eso os aconsejo que leáis los textos de Eliseo, que os hemos dado y que también hemos leído algún texto más, pero que demuestran toda esta realidad y que también a través de nuestra escuela diocesana de oración podéis mandarnos, si queréis, para que os enviemos lo que necesitéis, algún texto, lo que sea, entrar en contacto con todos nosotros, las miles y miles de personas que nos siguen en todo el mundo, para que podamos un poco ayudar a orar, que es un poco el único objetivo que tiene la escuela diocesana de oración, aprender a orar orando desde nuestro canal diocesano, desde nuestra radio, televisión diocesana. Aquí lo que tratamos es esta escuela sábado tras sábado, a través de los grandes profetas y de los grandes maestros de la Biblia. En este año estamos tratando de explicar a través, sobre todo este año, del Antiguo Testamento, de los grandes maestros, estamos explicando cómo esos también y estas personas nos pueden ayudar también en nuestra vida de oración. Por eso la Iglesia sigue leyendo el Antiguo Testamento, lo más grande que tiene, que es la Eucaristía, la celebración eucarística, la celebración de los sacramentos. Sigue leyendo el Antiguo Testamento, porque ello nos prepara
para el gran acontecimiento que ya ha sucedido, que es la encarnación y la redención de Cristo, muerto y resucitado, que celebramos en todo el año litúrgico. Pero tenemos que vivir esta realidad como lo ha vivido también Eliseo en lo cotidiano de cada día. Lo vivimos también y él lo vive en ese sentido, nos puede ayudar muchísimo cómo lo vive en medio de una guerra, parando guerras, ayudando a luchar con una sociedad bélica y con problemas y con conflictos como la nuestra, y también a tener un corazón misericordioso, un corazón misericordioso que se acerca a los que sufren, que tiene en cuenta a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los abandonados, a los que están pasando necesidad, y que no se olvida de nadie, porque así lo aprendemos en nuestra escuela de oración, a tener un corazón compasivo y misericordioso como el de Jesús. El mayor te amo de la historia, me lo dijiste ahí, derramando hasta la última gota, te entregaste por mí. Preferiste mi vida a la tuya y siempre ha sido así. Aún clavado en ese madero, nunca dudaste de mí, y yo no puedo separarme de ti. Lo que quiero es vivir junto a ti. Aquí me quedo contigo, Señor, contemplando en silencio tanto derroche de amor. ¿Qué decirte si lo sabes todo? Soy pobre y vengo aquí. Quiero consolarte, mi amado, mas tú me consuelas a mí. Tu mirada me quema por dentro, yo también tengo sed de ti. Aquí estoy y contigo yo me quedo, nada busco fuera de ti, y yo no puedo separarme de ti. Lo que quiero es vivir junto a ti. Aquí me quedo contigo, Señor, contemplando en silencio tanto derroche de amor. Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo contigo, Señor. Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo. Yo no puedo separarme de ti. Lo que quiero es vivir junto a ti. Aquí me quedo contigo, Señor, contemplando en silencio tanto derroche de amor.
después de esta catequesis que nos acaba de dar don Francisco sobre el profeta Eliseo, vamos a intentar ahora, como siempre, adentrarnos en el testimonio. Esta vez lo vamos a hacer con una familia. Vamos a escuchar a un profesor en la Facultad de Informática de la Complutense en Madrid y a una dentista, padres de Pablo, Lucía y Tomás. Ellos viven en Talavera de la Reina y su parroquia es la parroquia de San Ildefonso, muy cerquita de Nuestra Señora del Prado. Ellos pertenecen al proyecto Amor Conyugal y vamos a escuchar atentamente el testimonio de Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Bueno, pues por empezar contando un poco el testimonio personal e individual de cada uno antes de casarnos, pues la oración yo creo que siempre ha estado de alguna forma presente en nuestras vidas, presente en mi vida. Sí es verdad que he tenido pues, esa suerte de nacer en una familia católica, de vivir pues cumpliendo quizá lo básico, pero estando en la iglesia, dentro de la iglesia. Y sí tengo recuerdos de momentos bonitos de oración, pues de peregrinaciones, santuarios marianos, y llevar una cierta oración individual, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, pues con mis caídas, con mis dificultades, con mis dudas, pero sí es verdad que lo vivía así, de manera individual, ese contacto, ese trato con el Señor. Y así es como yo me encontré con mi esposa, llevando una vida espiritual muy individualista en ese sentido, durante el noviazgo también en general, bastante individual, cada uno un poco por nuestro lado, hasta que nos casamos. Sí, en mi caso es similar, gracias a los grupos de jóvenes de la parroquia y bueno, pues a esta experiencia de formación dentro de la Iglesia, pues siempre se nos ha transmitido la importancia de tener un trato cercano con el Señor, un trato íntimo, de ir pues conociendo cómo es Él para poder asemejarnos más a cómo es Él, actuar de la manera que Él quiere de nosotros. Y es verdad que, bueno, siendo novios y recién casados, pues Fede siempre tuvo la intuición de que era bueno que rezásemos juntos, pero es verdad que ambos teníamos pues muy adaptada nuestra oración en nuestro día a día, pero no sabíamos bien cómo conjugarlo. Quizás sí repetíamos ciertas oraciones, pues rezar un rosario juntos o algo así, pero como que nuestra oración individual quedaba para nuestra intimidad, ¿no? Sí, es verdad. Y esto cambió bastante, realmente no tanto cuando nos casamos, sino después, ¿no? Porque durante el matrimonio yo tenía esa intuición, como ha dicho María Ángeles, de que sería bonito compartir esa intimidad, rezar juntos, pero bueno, hacíamos alguna oración vocal y, por supuesto, participar en la misa, en algunas celebraciones, pero no llegábamos más allá, ¿no? Y pues bueno, esa intuición era verdadera, ¿no? Descubrimos haciendo el retiro de Proyecto Amor Conyugal que allí se proponía muy abiertamente, muy claramente, que el matrimonio pues tiene que hacer una oración conyugal, aparte de que cada uno personalmente tiene que hacer su oración individual, a solas con Dios. Eso no quita que no hagamos una oración como matrimonio, también con Dios, igual que Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Paseaban con Dios, pues tener ese tiempo de intimidad con el Señor juntos. En el retiro nos presentaron la oración conyugal, nos explicaron un poco pues una manera de poder hacerla, que es algo que también se agradece, que te ayuden a enseñar a orar, porque pues no nacemos ya sabiendo hacerlo, ¿no? Y empezamos a hacer la oración conyugal, que la verdad es que desde entonces procuramos hacerla todos los días, tener siempre ese tiempo de oración juntos, normalmente al final del día, y que, bueno, pues ha supuesto un cambio muy grande porque
nos acerca en intimidad entre nosotros, pero también con el Señor, porque realmente estamos hablando con Dios. Lo que pasa es que nuestro esposo, nuestra esposa, pues está allí escuchando y va conociendo nuestro corazón, a la vez que tratamos de conocer a Dios mejor y acercar nuestro corazón al suyo, ¿no? Que se parezca nuestro corazón al corazón de Cristo. Sí, la verdad que ha sido un gran descubrimiento y es muy bonito pues ver cómo día a día, ¿no? Si vamos perseverando en esta oración, pues el Señor se hace muy presente entre nosotros, ¿no? Esa fuerza que tenemos gracias al sacramento del matrimonio pues se hace viva y eficaz en la oración. Y bueno, es muy necesario también, pues para, como bien decía Fede, para construir esta intimidad entre nosotros, porque estamos llamados a ser una sola carne, pero también una sola alma, y eso pues vemos que es obra de Dios, ¿no? Que es algo que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas, pero sí el Espíritu Santo lo va haciendo en nosotros, ¿no? Sí, es importante no caer en algunos errores donde podemos caer, porque si no nos damos cuenta que el objetivo es eso, es ir poco a poco abriéndonos a Dios y que Él nos haga uno, porque nosotros no podemos, pues se puede convertir esa oración conyugal pues en una conversación entre esposos, que está bien tener comunicación, pero para eso no hace falta orar, ¿no? Si estamos orando, está el Señor presente, hay que tomar conciencia de que el Señor está presente y hablar con Él, ¿no? Principalmente hablar con Él, aunque también pues compartimos con nuestro esposo, nuestra esposa. Y por supuesto que no se convierta, o sea, es una ocasión para pedir perdón, pero no solo eso, ¿no? A veces, de hecho, nos da mucho apuro y tenemos que ser capaces de compartir, nuestra intimidad, nuestros fallos, nuestras debilidades, pero que no se convierta tampoco en una discusión, en regañarnos o en ponernos de ejemplo frente al otro. Fíjate, a mí esto yo lo hago y a ti esto te cuesta, tal. Hay que ir con mucha humildad, por eso se lee el Evangelio, se lee un texto que es una meditación en clave conyugal del Evangelio. Esto lo propone Proyecto Amor Conyugal en su página web, una meditación siempre en clave conyugal y que nos pone en nuestro sitio, ¿no? Venimos aquí a aprender del Señor lo primero, ¿no? Y luego ya pues compartimos, hablamos. Teniendo ese enfoque, yo creo que es más fácil no caer en esos errores y que aquello se convierta en una conversación o una discusión, ¿no? Uh-huh. Sí, luego pues también hemos tenido la ocasión de ampliarlo al resto de la familia y entonces alguna vez, cuesta a veces en el horario del día a día encontrar el hueco, pero algún fin de semana sobre todo pues hemos intentado hacer esta oración abierta a la familia. Claro, ya no se convierte en mejorar, digamos, o conocer esta relación del matrimonio, sino pues también con nuestros hijos. Y es ocasión pues para que el Señor también vaya formando sus corazones, ¿no? Y ellos se vayan abriendo a ir conociendo el plan que Dios tiene para ellos. Pues sí, esta oración conyugal la promovemos en los grupos de Proyecto Amor Conyugal, el grupo al que pertenecemos, y pues evidentemente cada matrimonio pues tiene su intimidad con el Señor, pero nos reunimos varios matrimonios en estas reuniones de grupo y una de las componentes de esas reuniones no es solo la formación de las catequesis de San Juan Pablo II, sino también un tiempo de oración conyugal, ¿no? En el que estamos todos los matrimonios juntos, cada uno rezando con su esposo, con su esposa, pero es una manera también de sentir que estamos arropados, que somos una gran familia de familias y de hecho luego compartimos, ¿no? Hablamos de las dificultades que tenemos, de lo que el Señor nos ha podido iluminar en la oración, lo compartimos y es una manera de no sentirnos solos, ¿no? Que los matrimonios, la familia, pues están siendo muy, muy atacados últimamente y somos un pilar fundamental, ¿no? El Señor ha querido que seamos imagen de ese amor, ¿no? De la Trinidad. Eso es una familia, Dios es una familia, ¿no? Intentamos que sea así, intentamos vivir de esa manera en los grupos de Proyecto Amor Conyugal. No dejemos nunca de intentar acercarnos al Señor y de abrirnos totalmente a Él, ¿no? Que
por más que pasan los años, sigue siendo difícil compartir muchas cosas, ¿verdad?, entre esposos y también con el Señor, ¿no? El Señor lo sabe todo, no tiene sentido que le ocultemos, que le escondamos cosas en nuestro corazón, así que hay que abrírselas y pedirle a Él que nos sane las heridas que tengamos, la debilidad, porque, bueno, pues Él tiene ese poder y lo quiere hacer. Entonces no tengamos miedo de abrirnos a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero sobre todo de abrirnos al Señor, ¿no? Es la manera de que Él pueda actuar en nuestro corazón. Pues hemos terminado con el testimonio magnífico, estos testimonios que nos ayudan siempre a través de estos grandes maestros, en este caso Eliseo, pues nos ayudan a profundizar en nuestra vida de oración. Nosotros no tenemos más que ese objetivo, aprender a orar orando, es decir, cómo a través... Por eso queremos hacer incluso nuestra escuela diocesana de oración, no la hacemos en un laboratorio, ni la hacemos en un estudio, la hacemos donde la gente ora, que es en una capilla de la adoración perpetua, donde pasan cientos de personas a adorar al Señor, a orar al Señor, y aquí hacemos precisamente nuestra escuela diocesana de oración, porque estamos convencidos de que hay que orar lanzándose a la sintonía del amor de Dios, a esa vivencia profunda del corazón de Cristo, a vivir con los sentimientos de su corazón.